Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en un tema que estoy seguro va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de una de las parejas que más ha dado de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y cuya relación, aunque terminó, sigue resonando en el corazón de sus fans. Me refiero por supuesto a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y específicamente a un desarrollo reciente que ha puesto a todos a especular. Hande Erçel rompe el silencio y al parecer, aún extraña a Kerem Bürsin. Así es, señoras y señores, vamos a desmenuzar esta noticia, analizar las señales, interpretar las palabras de Hande y tratar de entender qué hay detrás de esta posible declaración. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama y los unió, y que siguen de cerca la vida de Hande y Kerem. Por eso este vídeo está pensado para todos ustedes, para compartir información, para debatir y, por qué no, para revivir un poco de esa magia que vimos en pantalla y, supuestamente, fuera de ella. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Somos una comunidad que crece día a día, y cada nuevo suscriptor significa un montón para nosotros. Al suscribirse se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán cargados de contenido interesante, análisis, noticias y mucho más. Además, un simple clic en el botón de suscribir nos ayuda enormemente a seguir creando el contenido que tanto les gusta. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias de corazón. Su apoyo es fundamental. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. La noticia de que Hande Erçel ha roto el silencio sobre su relación pasada con Kerem Bürsin ha causado revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos e internacionales. Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem han sido muy reservados con respecto a su vida personal tras su separación, y cualquier atisbo de información se ha convertido en objeto de análisis exhaustivo por parte de sus seguidores. Sin embargo, parece que ahora Hande ha decidido ser un poco más abierta, y sus palabras han sido interpretadas por muchos como una señal clara de que aún hay sentimientos presentes hacia su expareja. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Hande Erçel? ¿Cuál ha sido ese silencio que ha roto? Según los reportes y las entrevistas que han circulado recientemente, Hande ha sido consultada sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, y sus respuestas, aunque sutiles, han sido muy reveladoras. En lugar de negar o minimizar la importancia de su relación, Hande ha hablado con un tono nostálgico y con un cariño evidente al mencionar a Kerem. Ha evitado entrar en detalles explícitos sobre los motivos de su ruptura, lo cual es comprensible y respetable, pero ha dejado entrever que la conexión que tuvieron fue profunda y significativa. Lo más llamativo ha sido su mención de que aún lo extraña, o frases similares que apuntan a un sentimiento de añoranza. Esto no es una declaración directa de amor o de querer retomar la relación, pero sí sugiere que el tiempo y la distancia no han logrado borrar por completo la huella que Kerem dejó en su vida. Es importante recordar que Hande y Kerem no solo fueron pareja en la vida real, sino que también compartieron una química increíble en la pantalla interpretando a Eda y Serkan en Senkalkam. El público se enamoró de su conexión, de su complicidad, y es natural que esperaran que esa magia continuara fuera de los sets de grabación. Cuando una relación tan mediática como la de Hande y Kerem termina, siempre hay una gran expectativa por saber los detalles. Los fans quieren entender qué pasó, si hay posibilidad de reconciliación, y cómo están sus protagonistas ahora. Hande, al no cerrar completamente la puerta, ha abierto la ventana a un sinfín de especulaciones. Podría ser que simplemente está reconociendo la importancia de Kerem en su vida, los buenos momentos que vivieron, y la influencia que tuvo en su trayectoria. O podría ser algo más profundo, una confesión de que los sentimientos aún persisten. La ambigüedad en sus declaraciones es precisamente lo que genera tanto interés. Pensemos en el contexto. Hande Erçel es una de las actrices más exitosas y queridas de Turquía, con una base de fans global enorme. Su vida personal, como la de muchas celebridades, está bajo un escrutinio constante. Después de su separación de Kerem Bürsin, se le ha relacionado con otras personas, y Kerem también ha estado en el ojo del huracán. Sin embargo, hasta ahora Hande no había hablado abiertamente de sus sentimientos hacia Kerem. El hecho de que ahora lo haga, y con esta connotación de extrañar, es significativo. Analicemos algunas de las posibles interpretaciones de sus palabras.
Si Ande dice que extraña a Kerem, puede significar varias cosas. Podría extrañar la comodidad de tener a alguien con quien compartir su vida, especialmente en un mundo tan exigente como el del espectáculo. Podría extrañar la conexión intelectual y emocional que tenía con él. Podría extrañar la forma en que él la hacía sentir, el apoyo que recibía. O en el escenario más optimista para sus fans, podría estar indicando que aún tiene sentimientos románticos por él y que no ha podido olvidarlo por completo. Es crucial recordar que las relaciones son complejas, y las separaciones rara vez son sencillas. Incluso cuando una relación termina, es normal y humano seguir sintiendo afecto por la persona, especialmente si compartieron momentos importantes y vivieron una conexión especial. Ande, al ser una persona pública, tiene la presión de mantener una imagen, pero también tiene derecho a sus propios sentimientos y a su proceso de duelo o de aceptación. La forma en que los medios y los fans interpretan estas declaraciones también es un factor importante. A menudo se magnifican las palabras y se buscan mensajes ocultos. En este caso, la frase «aún extraña a Kerem Bürsin» es lo suficientemente potente como para generar titulares y conversaciones. Podríamos imaginar que al ser preguntada por su ex, en lugar de dar una respuesta genérica, Ande decidió ser más honesta sobre su conexión pasada. Esta honestidad, aunque pueda ser incómoda para algunos, es lo que genera empatía y mantiene vivo el interés. Consideremos también la posibilidad de que Ande esté manejando esta situación de forma muy inteligente. Al no ser categórica, mantiene un cierto misterio que beneficia su imagen pública y evita polémicas innecesarias. Sin embargo, al mismo tiempo reconoce la importancia de Kerem en su vida, lo cual es un gesto de madurez y de respeto hacia la relación que tuvieron. Este equilibrio entre reserva y franqueza es algo que muchos admiramos en las figuras públicas. Muchos seguidores de la pareja, los llamados Keremdi, están analizando cada una de sus apariciones públicas y cada una de sus declaraciones en busca de señales. Y las palabras de Ande han sido como un soplo de aire fresco, o quizás como una chispa que reaviva viejas esperanzas. Es natural que los fans que amaron verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real, deseen una reconciliación. La dinámica de sus personajes en Senkalkapm era tan cautivadora que muchos creían que su amor era irrompible. Las redes sociales están inundadas de comentarios y teorías sobre lo que esto podría significar. Algunos creen que es una señal inequívoca de que Ande aún ama a Kerem y que pronto podrían anunciar una reconciliación. Otros son más cautelosos y opinan que Ande simplemente está siendo respetuosa con su pasado y con los sentimientos que tuvo. Lo que es innegable es que su declaración ha generado un gran debate y ha puesto el foco de atención nuevamente sobre esta expareja. Es interesante observar cómo la percepción pública de una relación puede influir en cómo se interpretan las declaraciones de los involucrados. Después de todo, la conexión entre Ande y Kerem se forjó en gran medida a través de la pantalla, y el público invirtió emocionalmente en su historia. Por lo tanto, cualquier cosa que digan o hagan que se relacione con su pasado conjunto tiende a ser analizada bajo ese prisma. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta declaración para el futuro? ¿Podría esto significar que veremos a Ande y Kerem trabajando juntos de nuevo? O quizás, en un escenario más romántico, podrían darse una segunda oportunidad. Es imposible predecirlo con certeza. Las relaciones son dinámicas y cambian con el tiempo. Lo que sí es seguro es que al romper su silencio de esta manera, Ande ha abierto una puerta a la especulación y ha reavivado la llama de la esperanza para muchos de sus admiradores. En conclusión, la reciente declaración de Ande Erçel, donde rompe su silencio y confiesa que aún extraña a Kerem Bürsin, ha sido un evento noticioso significativo. Sus palabras, aunque no directas, sugieren una conexión emocional persistente y un reconocimiento de la importancia de Kerem en su vida. Esto ha desatado un sinfín de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores, quienes anhelan una posible reconciliación o al menos un reconocimiento mutuo de los profundos sentimientos que alguna vez compartieron. La forma en que Ande ha manejado la situación, siendo a la vez reservada y honesta, ha generado un debate interesante sobre las relaciones, la vida pública y la naturaleza de los sentimientos humanos. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del espectáculo y por las complejidades de las relaciones sentimentales de nuestras estrellas favoritas. Hemos desmenuzado las palabras de Ande Erçel, explorado las posibles interpretaciones de su declaración sobre Kerem Bürsin, y hemos visto cómo esta noticia ha encendido las redes sociales y ha reavivado las esperanzas de muchos fans.
Ha sido un tema intrigante y, espero, informativo para todos ustedes. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su atención y su tiempo son invaluables para nosotros. Sin ustedes, nuestra comunidad, nada de esto sería posible. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Andy aún tiene sentimientos románticos por Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es simplemente un bonito recuerdo? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus puntos de vista y crear un espacio de diálogo y debate constructivo. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo a través de los me gusta nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que podría estar interesada en este tema. Cuanto más lo compartan, más lejos llegará nuestro mensaje y más grande será nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando publiquemos algo nuevo. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.